continuar con las jornadas científicas. Los de arriba intentar pasar poco calor, si es posible. ¿Vale? Ya sabemos que ahí arriba hace mucho calor y vamos a intentar que se oiga bien. Y si no se oye, pues decidlo, sin ningún problema. Bueno, vamos a comenzar con la segunda conferencia, después de la sesión de pósters, donde habéis estado ahí, que espero que hayáis preguntado a vuestros compañeros o entre vosotros mismos pues aspectos que no hayáis entendido o aspectos de los cuales tenéis dudas o que os han llamado la atención, ¿vale? Esta segunda conferencia, en teoría, siguiendo con la organización de las jornadas, estaría relacionada con la asignatura, la materia bioquímica clínica y patología molecular. En el fondo es un poco relativo, ¿vale? Es decir, no vais a ver o no nos van a contar nada sobre el temario en concreto. Si es verdad que en la asignatura hablamos todo el rato de tipos de terapia, de marcadores, hablamos de diferentes patologías, pues bueno, aquí vamos a ver una aplicación de tratamiento hacia un tipo de cáncer concreto y la conferencia la va a dar el doctor o profesor Álvaro Martínez del Pozo. Antes de hablar de lo personal que nos une, si yo tuviese que presentar a un científico o a un profesor en el ámbito universitario, y cuando uno piensa cuál es la función de un docente en la universidad, aunque suene un poco de subida de ego, antes los profesores de universidad estábamos considerados por la sociedad como los sabios, como los que somos capaces de transmitir conocimientos, somos los que somos capaces de generar conocimientos. Y yo creo que eso es una de las funciones que tendrían estas jornadas. Antes hemos tenido otro profesor dando clase, dando una charla de divulgación, y esa capacidad de transmitir conocimientos, pues bueno, en el caso de Álvaro, además de una labor investigadora que dura ya mucho tiempo y que ha ido por diferentes aspectos, comenzó estudiando lisocima, luego colágeno, y luego la mayor parte centrado en el estudio de las toxinas, y ahora veréis la relación con la charla que os va a dar. Bueno, pues esa trayectoria investigadora que le ha permitido, bueno, pues por un lado, ser doctor ya desde hace tiempo, desde el año 89 creo que es. 86, todavía peor. Si luego consideramos su estancia postdoctoral en Rockefeller, en Nueva York, profesor titular hace mucho tiempo y desde el 2009 catedrático de esta casa, si consideramos que la Complutense es la misma casa, independientemente de que esté alojado en la Facultad de Químicas. Bueno, pues una trayectoria con más de 130 publicaciones, con proyectos financiados permanentemente y, bueno, pues si yo tuviese que considerarlo de alguna manera, pues un experto dentro de lo que es el campo de la estructura, función de proteínas, ingeniería de proteínas. Si a esa labor investigadora le unimos la labor docente, yo creo que ha dado clases de casi cualquier asignatura que tenga la palabra bio, o química por ahí. De hecho, fue profesor de esta casa. Ya no lo es, le debimos echar o algo así. Ahora ya solo da en químicas. Pero bueno, durante mucho tiempo estuvo dando... ¿Qué era? ¿Técnicas en...? Técnicas y bioquímica. Técnicas y bioquímica. Pero en eso te voy a rectificar ahora, de bueno, que yo no soy de esta casa. Y... nos llevamos muy bien. Bueno, aparte de esta labor docente y recuperando este concepto de sabios, yo creo que es imprescindible que además de la labor investigadora, los científicos seamos capaces de divulgar, seamos capaces de transmitir de manera sencilla sus conocimientos. Bueno, pues junto con esa labor, Álvaro participa en un montón de actividades de divulgación científica, o a través de la sociedad, antes a través de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, aparece en un programa de Radio Nacional, A Hombros de Gigantes, a una hora un poco intempestiva. Pues podéis bajar los podcasts. Pero bueno, porque sale como a las 2, 3 de la mañana, creo que es. También participa en Semanas de la Ciencia, la Complutense, Semana de las Letras incluso, Noche de los Investigadores. Bueno, pues creo que es una oportunidad el poder disfrutar de pues su capacidad de transmitir. Y ya para terminar, si me voy a lo personal, nos conocemos desde el año 89, que yo entré como alumno colaborador en el Departamento de Bioquímica. Fue mi director de tesina, de tesis. Ahora compartimos cuchitril, porque no se le puede llamar despacho. Los alumnos que habéis venido ya sabéis cómo es nuestro despacho, no cabemos, hay que salirse. Bueno, pues compartimos estas miserias económicas
que tenemos en España con la docencia y la investigación, y aunque yo le sigo llamando jefe, bueno, yo creo que nos podemos considerar colegas y hacemos una investigación, pues bueno, con diferentes líneas de estudio, pero la verdad es que compartimos pues prácticamente todo. Así que para mí es un... Para que no penséis mal, nacimos el mismo día, con 10 años de diferencia. Me hizo enseñar el DNI, no se lo creía, pero nacimos el mismo día. Bueno, pues por supuesto para mí es un placer el dejarle y que nos hable de estas inmunotoxinas como herramientas terapéuticas. Bueno, se ve que estábamos predestinados. ¿Me oís ahí arriba en este tono? Y verdaderamente estábamos predestinados porque, como dice él, llevamos 20 y muchos años trabajando juntos, compartiendo ese pequeñísimo despacho y no nos hemos peleado. Somos amigos, además de todo lo que él ha dicho, somos amigos. Y la verdad es que el trabajo que voy a contar aquí hoy, básicamente, quien lo dirige es Javier. Pero bueno, me ha tocado a mí estar aquí hoy y lo voy a contar con el máximo entusiasmo posible. La primera diapositiva no os dice a vosotros nada nuevo, pero me vale a mí, primero para ver que tenemos un campus muy bonito en el cual esta facultad siempre es la que desentona, ¿qué se le va a hacer? Pero sobre todo para llevarle la contraria a Javier y resaltar que yo no solo me considero de esta casa, sino que los profesores del Departamento de Bioquímica tenemos sede física en términos de laboratorio, tanto en químicas, que es donde trabajamos nosotros, donde tenemos el laboratorio, como en biológicas, y que somos perfectamente intercambiables, no perfectamente intercambiables en términos de laboratorio, porque eso es muy complicado, pero sí de docencia. Yo he dado muchos años clase aquí en biología, no me suena ninguna cara, así que probablemente ya no se ha dado clase a ninguno, y si se le ha dado, probablemente ha repetido unas cuantas veces. Pero en cualquier caso, el año que viene puede darse la circunstancia y que la dé, porque nosotros como departamento nos consideramos de las dos facultades y no hacemos ninguna distinción ni a la hora de repartir la docencia ni a la hora de compartir cualquier tipo de instrumento. Lo único que tenemos dos sedes y que somos lo que llaman un departamento interfacultativo. ¿De acuerdo? No hacemos ninguna distinción. Ni siquiera nos gusta hablar, como les gusta a las autoridades académicas, de sección departamental, porque nosotros no sabemos qué es la sección departamental, no hay ninguna diferencia. Es más, en el departamento no solo hay biólogos y químicos, sino ahora bioquímicos, ingenieros químicos, químico-físicos, físicos y hasta algún informático. La ciencia no tiene ya estas barreras que tratan de ponernos. Si os fijáis, con lo que estamos consiguiendo con la gran proliferación de grados es que cada vez parezca que la cosa que uno estudia cada vez es más especializada desde el principio, cuando al final en la práctica todo permea y todo se mezcla. Bueno, esta era una pequeña reflexión que quería hacer antes de empezar con el tema que nos ocupa, y es, vamos a hablar de las inmunotoxinas como herramientas terapéuticas, que es una de las líneas, tal vez la principal, en la que nosotros centramos nuestro trabajo. Todos sabemos, desde los tiempos de Adán y Eva, es decir, cuando se creó la Tierra hace unos 4.500 años, que el veneno ha fascinado. Ha sido una broma, ¿eh? Ha sido una broma. Ya sé que la Tierra tiene más de 4.500 años. El caso es que desde los comienzos de la humanidad siempre nos ha fascinado la utilización de venenos. Incluso ha llegado a convertirse en algunos momentos de la historia en un arte. Recuerdo la época de los Borgia, el veneno, el arte de envenenar. Se hablaba del arte de envenenar. Y en realidad, y esto también me gusta mucho comentarlo, y no es que se me haya ocurrido a mí, es una materia común de casi todo el mundo que habla de tóxicos, de toxinas y de venenos, el que una cosa sea o no veneno depende de la dosis. Esto es una frase súper antigua, de hace casi 500 años, que ya pronunció este señor Paracelso, un médico que oscilaba entre lo que entonces era la química, que llamamos alquimia, y la medicina, y él ya decía, todo es veneno y nada es veneno, el veneno está en la dosis. Si yo me bebo 50 litros de agua, voy a morir. Y nadie pensaría que el agua es un veneno. El veneno está en la dosis y en cómo lo utilicemos. Y esto, ya para empezar, es un concepto muy importante a la hora de plantearnos una toxina como herramienta terapéutica.
Desde este punto de vista podemos hablar de que el primero que habló del concepto toxina fue Paracelso, aunque si bien la persona que primero definió lo que es una toxina, tal y como hoy lo hablamos, fue este señor Ludwig Brigger, que recalca, una toxina es una sustancia venenosa producida por células o organismos vivos. Y esto es muy importante, vosotros además que sois biólogos lo quiero resaltar. No se trata, por tanto, de productos sintéticos producidos por métodos artificiales. Es decir, cuando nos dicen, es que esto tiene muchas toxinas, esta lata tiene muchas toxinas, este producto que hemos elaborado tiene muchas toxinas, no. Eso no son toxinas, serán tóxicos, si es que los tiene. No hay cosa peor, como ahora más vais a ver, que un producto natural. Las cosas más tóxicas son los productos naturales, porque lo natural es la ley de la jungla. Y si hemos llegado aquí, mal o bien, y si vivimos ahora casi todos más de 80 años, salvo por accidente, es porque precisamente no utilizamos los compuestos naturales, sino cosas completamente artificiales, mucho menos tóxicas. Esto es una cosa que los biólogos a lo mejor no tenéis tan claro, porque la química tiene mala fama. Estoy harto de ir a las salas estas, me parece que se llama Cinesa, donde vas al baño y vas a orinar, y pone, lo hemos logrado allí en el urinario, decían que no podíamos, lo hemos logrado, sin químicos. En primer lugar, un químico es una persona. Si habéis logrado destoxificar la orina y eliminar el olor sin químicos, y si os estáis refiriendo a sin productos químicos, no hay nada en el universo, nada que no sea un producto químico. Luego, ¿cómo lo han logrado? No lo sé. Bueno, esto como veis era otra reflexión que quería lanzar y que tal vez no tenga mucho que ver con lo que voy a contar hoy. Pero como estamos en biológicas, en químicas este tipo de reflexión no hace falta, porque claro, si quieren ser químicos, pues ya piensan que la química es buena. Pero en biológicas, la química no es buena ni mala, hay cosas químicas buenas y cosas químicas malas, y la química es todo, de hecho. Bien. En nuestro caso, estos venenos, estas toxinas son además proteínas, y no cualquier proteína, sino proteínas que sean tóxicas y solubles en agua, pero a la vez capaces de interaccionar con membranas. Hay aquí una pequeña esquizofrenia, seguro que si recordáis las clases de bioquímica, os dividieron las proteínas en proteínas de membrana y proteínas solubles. Las que nosotros trabajamos son las proteínas locas, son proteínas de membrana y solubles, las dos cosas. Tenemos unas proteínas muy interesantes, de las cuales hoy no voy a hablar, que secretan anémonas marinas. Estas proteínas oligomerizan sobre la membrana, forman poros y lisan las células, y son en parte responsables de la inflamación que se nos produce cuando nos pica uno de estos animales. Por suerte, en España anémonas venenosas casi no hay, anémonas venenosas para los humanos, se entiende, pero si os vais al Caribe o a algún sitio de esos, pues sí. Las otras proteínas con las que trabajamos mayoritariamente, de las que vamos a hablar hoy, son las ribotoxinas, porque, como ahora os explicaré, inactivan el ribosoma, y por eso las llamamos ribotoxinas. Y la filosofía que nosotros manejamos, como dice aquí, es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Ese es nuestro leitmotiv a la hora de hacer investigación, que quiere decir, si estudiamos este producto súper tóxico, súper venenoso, y llegamos a saber cómo funciona, y además tenemos en la cabeza aquello de que el veneno está en la dosis, a lo mejor resulta que lo podemos utilizar en nuestro beneficio. No hace mucho, esto no es una idea original nuestra, evidentemente, no hace mucho ha sido casi portada de muchos periódicos, que hay un consorcio europeo en el que se va a analizar, no sé si 7.000 o 70.000 o 700.000 sustancias tóxicas, precisamente con esta idea, con la de buscar una o determinadas curas para determinadas cosas, y bueno, ahora como veréis, es una idea que a nosotros nos parece bastante buena, claro. Bien, ahora, a continuación, os voy a poner 3 o 4 diapositivas que van a ser un poco rollete, pero que voy a pasar rápido, pero os quiero decir qué tipo de trabajo hacemos en el laboratorio, qué tipo de cosas, lo voy a pasar rápido, pero lo quiero contar. Entonces, en primer lugar, lo primero que hacemos es aislar la proteína cuando podemos del medio natural y clonarla para producirla en un organismo de manera recombinante. Utilizamos varios tipos de bacterias y también levaduras.
y lo que hacemos para estudiarla, para estudiar su función, es cambiarle algunos residuos, hacemos mutagénesis. Si cambiamos una cosa y cambia su función, podemos en último término determinar para qué valía eso que hemos cambiado. Las proteínas siempre las purificamos a homogeneidad, en gran cantidad, y entonces podemos hacer caracterizaciones estructurales y funcionales muy exhaustivas. La caracterización estructural pues, se basa en los criterios clásicos de la química de proteínas, análisis de aminoácidos, electroforesis, determinación del amino terminal, espectrometría de masas, todo esto para valorar si la proteína está suficientemente pura. Ya sabéis, Arthur Kornberg os suena, ¿verdad? Os sonará de algo. El de la DNA polimerasa 3, el de la DNA polimerasa 1, bueno, y luego de la 3, luego ya de todas. Arthur Kornberg decía que no emplees tu tiempo en el estudio de enzimas sucias. Entonces, para estudiar bien una enzima, primero hay que tenerla bien purificada, una enzima o cualquier proteína. Y luego hacemos una caracterización estructural que se basa normalmente en la utilización de métodos espectroscópicos, incluida la resonancia magnética nuclear, a lo cual contamos con la colaboración del grupo de Marta Bruce, que es una profesora del Consejo del Instituto Rocasolano, y otras aproximaciones biofísicas, como pone ahí, la ultracentrifugación analítica, la calorimetría, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la caracterización funcional, si es una enzima, hacemos ensayos enzimáticos. Si no es una enzima, como pasa en el caso de las proteínas que hacen poros, hacemos ensayos funcionales, vemos cómo se lisan los eritrocitos, y luego estudiamos la interacción con vesículas de lípidos por distintas aproximaciones. No me voy a enrollar mucho. En último término, puesto que lo que queremos es evaluar toxicidad, podemos utilizar líneas celulares o podemos utilizar animales vivos como ratones o larvas de insectos, porque muchas de nuestras proteínas, porque las ribotoxinas de las que hoy voy a hablar, y aunque no voy a hacer referencia a eso, entre otras cosas, tienen propiedades insecticidas. Bueno, ¿quiénes son o cuáles son estas ribotoxinas? Son ribonucleasas, es decir, enzimas que degradan RNA, que son extracelulares y que en todos los casos son producidos por hongos microscópicos. Normalmente, aunque no siempre, de la familia del Aspergillus y del Penicillium. No sé si el Aspergillus es una familia, es un género, ¿qué es lo que es? Bueno, de los que llamamos Aspergillus y Penicillium. El caso es que todos estos hongos secretan proteínas al medio extracelular, ribonucleasas al medio extracelular de mucho tipo. Por ejemplo, hay uno de ellos que secreta una proteína, una ribonucleasa de las que no son tóxicas, ahora volveré sobre ello, que es el hongo que utilizan los japoneses para fermentar el tofu. ¿Sabéis lo que es el tofu, verdad? O sea, que es comestible, ese hongo es comestible y evidentemente no produce proteínas tóxicas. Entre las ribonucleasas extracelulares fúngicas, que todas decimos que son de la familia de la ribonucleasa T1, por lo que luego veréis, tenemos las no tóxicas y las tóxicas, que son nuestras ribotoxinas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sabemos de las ribotoxinas? Pues de las ribotoxinas, después de más de 20 años trabajando con ellas, sabemos todo. Y siempre pongo esta diapositiva simplemente para demostrar que lo sabemos todo, a un detalle ya casi patológico. Por ejemplo, sabemos el valor del pK de todos los aminoácidos, de todas las cadenas laterales, de todos los aminoácidos ionizables de la proteína. Eso quiere decir que hemos calculado el pK individual de más de 60 o 70 residuos en una proteína completa de 150. Y sabemos detalles aparentemente tan absurdos como cuál es el tautómero mayoritario en la cadena lateral de la histidina. Las histidinas son unos aminoácidos muy importantes para las ribonucleasas porque forman parte del centro catalítico. Y si recordáis, la cadena lateral de la histidina es un anillo de indol que tiene la posibilidad de protonarse o no. Y el protón, evidentemente, puede estar en dos posiciones que son equivalentes desde el punto de vista de la isomería de la molécula, pero hay una que es normalmente mayoritaria.
En nuestro caso sabemos que la mayoritaria es la que no suele ser. Es decir, sabemos, y esto es lo que quiero resaltar, cómo son varias de estas ribotoxinas a nivel atómico. Y por supuesto, después de decir esto, tengo que decir que sabemos cuál es su estructura tridimensional. Y en su estructura tridimensional llama la atención dos cosas. La primera, que los elementos que llamamos de secuencia de estructura secundaria ordenada, básicamente las láminas beta y las hélices alfa, se conservan. Fijaros, aquí están la ribonucleasa T1, la que da nombre a la familia y no es tóxica, y dos ribotoxinas muy distintas en realidad. Hoy tampoco me da tiempo a entrar en esto. Si os fijáis, las tres ribonucleasas tóxicas y no tóxicas mantienen estos mismos elementos de estructura secundaria. Y todavía más, mantienen las posiciones relativas, ¿veis las histidinas que os decía? Las posiciones relativas de los aminoácidos que conforman el centro catalítico. Entonces, simplemente una vez que ya sabemos esto, aunque sabemos más cosas, cualquiera de vosotros me podría decir por qué esta proteína no es tóxica y esta sí. ¿Cuál creéis que está la diferencia? Si yo os pregunto por qué estas dos son tóxicas y estas sí, teniendo en cuenta que hasta la posición de los residuos del centro catalítico se conserva, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia? La histidina está básicamente en la misma posición. Esto es un detalle menor. ¿No os dais cuenta que estas son más grandes? Tienen lazos no estructurados. Esos lazos no estructurados, además, en el caso de las proteínas tóxicas, están cargados positivamente. ¿Y esta proteína que os he dicho que hace? Inactiva el ribosoma. ¿Qué carga superficial tendrá un ribosoma normalmente? ¿De qué está hecho principalmente un ribosoma? Sí, de ácido, pero ¿qué ácido? ¿Se llama ribosoma por casualidad? De ácido de RNA, ¿no? Y el RNA, el ácido ribonucleico, está cargado negativamente a cualquier pH prácticamente. Entonces, una proteína que quiere ser tóxica porque se une a los ribosomas, le viene bien tener unos elementos de estructura secundaria adaptables, altamente flexibles, que reconozcan cargas negativas al ribosoma al que luego se va a unir. Por eso estas son tóxicas y las otras, que son más pequeñas y que además tienen lazos cargados negativamente, no producen esa toxicidad. Y además, esta carga en los lazos no estructurados les permite penetrar en las células, porque ¿dónde están los ribosomas en una célula? La respuesta es dentro, ¿no? Luego, si es una proteína extracelular, para matar las células que son su diana, tendrá que entrar dentro de las células, y para entrar dentro de las células, si no tiene un receptor proteico conocido, que no lo tiene, tendrá que atravesar la membrana y tendrá que interaccionar con fosfolípidos, preferentemente ácidos, que son los que tienen carga negativa. Es decir, que esta cualidad que le ha permitido la evolución de unirse al ribosoma porque está cargado negativamente, le vale también para reconocer los fosfolípidos negativos de la membrana y colarse dentro. Y además, como las células tumorales se enriquecen en fosfatidilserina en la capa exterior de la membrana, que es un fosfolípido ácido negativo, explica que aunque de forma no muy específica, estas proteínas sean capaces de internarse y ir a través del aparato de Golgi hasta alcanzar los ribosomas, preferentemente en células tumorales. Es decir, nuestras ribotoxinas, sin hacer nada, ya tienen propiedades antitumorales y ya son más tóxicas frente a células tumorales que cualquier otra ribonucleasa, digamos, no tóxica o que no reúna estas características. Y una vez
dentro de la célula, hacen una cosa que hoy en día me resulta bastante fácil de explicar en las charlas de divulgación, porque supongo que, si no todos, muchos de vosotros habréis visto esta serie. Hay que tener cuidado con lo que decimos para no estropear la serie a nadie. Pero todos los que lo habéis visto, sabéis que la ricina, proteína perfectamente natural del ricino, cuyo aceite a la gente de mi edad nos hacían tomar nuestras madres, y una de las proteínas más, si no la más potente desde el punto de vista tóxico que se conoce, hasta tal punto que es una de las principales líneas de investigación de los departamentos de salud y de defensa de los Estados Unidos, porque es un potencial agente de bioterrorismo. Ya no sé qué estaba diciendo. Esta ricina produce su efecto letal que hemos visto en Breaking Bad, uniéndose o desglicosilando precisamente esta adenina de un lazo que se llama sarcina-ricina en el ribosoma, y que se llama así porque lo que hace la sarcina es cortar, en este caso es una ribonucleasa, cortar este enlace. Bien la desglicosilación, bien la rotura del enlace produce la inactivación por completa del ribosoma. Y este lazo aparece en todos los ribosomas conocidos de todas las células, incluyendo, aunque ya sé que no son células, mitocondrias y cloroplastos. Es decir, las ribotoxinas y la ricina, que pertenece a otra familia de proteínas, son lo que a nosotros nos gusta llamar asesinos natos, como la película aquella. Fijaos que es la rotura de un único enlace, como pone aquí, de hasta 7000 enlaces que tiene el RNA. ¿Qué diferencia hay entre nuestras queridas ribotoxinas y la ricina? Pues que la ricina sí tiene un receptor específico, y por eso es mucho más letal, y por eso hemos podido comprobar en esta serie hasta qué punto puede llegar a ser peligrosa esa proteína. La nuestra, aunque la inhalemos, que no lo hacemos, pero aunque la pudiésemos inhalar accidentalmente en baja cantidad, no nos produciría ningún daño, sencillamente porque no existe ese receptor. No entra fácilmente en las células. Y de hecho, la cruda realidad es que, aunque yo he dicho que lo sabemos todo, no sabemos casi lo más importante, desde un punto de vista filosófico, y es ¿para qué hacen los hongos esta proteína? No la hacen para atacar a los tumores de los seres humanos, seguro que no. Es ahí, hemos abierto una nueva línea para ver su efecto insecticida, porque sí es creíble que los hongos las hagan para protegerse de los insectos que se los quieren comer. Pero esa es una historia distinta y hoy no la voy a contar. Bien, llegados a este punto y tras décadas de trabajo, como ya he dicho, en el que sabemos todo sobre las ribotoxinas, nos empezamos a plantear si ahora que sabíamos cómo era nuestro enemigo, le podíamos traer a nuestro terreno. Vamos a unirnos a nuestro enemigo, a esta toxina tan peligrosa, y vamos a hacer que trabaje a nuestro favor. Y vamos a ver si podemos utilizarla, ya que tiene propiedades antitumorales naturales, pues para curar el cáncer. Por ejemplo, el cáncer de colon. El cáncer de colon, las terapias habituales del cáncer de colon son la de la mayoría de los otros procesos tumorales, de tal manera que hay cirugía, hay quimioterapia, hay radioterapia, pero aunque en muchos casos funcionan estupendamente, de hecho, si se coge a tiempo un cáncer de colon, normalmente no va a producir la muerte del paciente, tiene los inconvenientes de que son técnicas muy agresivas, relativamente inespecíficas, sobre todo la quimioterapia, y siempre dejan secuelas indeseadas, porque en el mejor de los casos nos va a faltar un trozo del intestino, eso en el mejor de los casos. Nosotros hemos abordado una estrategia muy distinta, que además está en línea con algo que está de moda. Ya sabéis que es más fácil hacer ciencia si tratas de hacer cosas que están de moda, porque la moda también influye en los científicos. Y de hecho, nos hemos tratado de integrar en esta línea que se trata o que recurre a lo que se ha dado en llamar la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer, que es un tumor
progresa precisamente porque consigue evadir la respuesta inmune. Un tumor se disfraza de célula buena para evitar que el propio sistema inmune la haga desaparecer. Y de hecho continuamente, aunque penséis otra cosa, continuamente estamos teniendo mutaciones que alteran las células, que bien desaparecen por apoptosis, porque existe ese control de suicidio celular, o bien son eliminadas por el propio sistema inmune, porque las reconoce como peligrosas. Pero llega un punto en el que el tumor se disfraza, es capaz de hacerse pasar por célula buena. El tema de utilizar la inmunoterapia consiste en volver a reeducar artificialmente al sistema inmune para que siga reconociendo a esas células que se han disfrazado y así poderlas eliminar. Esto, si se hace bien, evidentemente va a ser muy eficaz, va a ser muy versátil. Tenemos 10 a la 9 distintos anticuerpos, 100.000 distintas versiones de anticuerpos, va a ser muy específico y no tendría por qué tener efectos secundarios. Y se trabaja esencialmente en 3 tipos de vías. Nosotros no trabajamos en ninguna de estas 3, aunque esta está relacionada, como ahora os voy a decir. Se pueden neutralizar precisamente las vías que están inhibiendo, vías de señalización que están inhibiendo a las células del sistema inmune, se inhiben esas vías y entonces vuelven a activarse. Se pueden modificar células del sistema inmune artificialmente para que hagan cosas que normalmente no hacen, o se pueden utilizar anticuerpos monoclonales frente a ciertos antígenos. Si tú vacunas a una persona, por decirlo de manera rápida y tal vez no muy rigurosa, frente al cáncer, pues va a tener anticuerpos que van a reconocer esas células cancerosas y van a ser más fácilmente eliminadas, ¿verdad? De hecho, hay ya varios anticuerpos monoclonales en el mercado que se utilizan en determinadas terapias. La nuestra va a ser parecida a esta. Nosotros vamos a utilizar anticuerpos monoclonales modificados para que nuestras ribotoxinas se conviertan, en vez de en un veneno, en una herramienta terapéutica. ¿Me seguís? Sí, ¿no? Pero antes de pasar a hablar de las inmunotoxinas y para que veáis hasta qué punto ya se hacen cosas que son de ciencia ficción, desde luego para nosotros aquí, con el dinero que tenemos, los conocimientos y en la Complutense son absolutamente imposibles. Pero voy a poner un ejemplo que se ha publicado la semana pasada, hasta qué punto se pueden llegar ya a hacer cosas. Este es el caso de esta niña británica que tiene leucemia, tenía leucemia, y hasta tal punto se encontraba ya enferma y con el sistema inmune tan deprimido que no solo todos los trasplantes de médula fracasaban, sino que ni siquiera se le podían conseguir linfocitos T de su propio sistema inmune para modificarlos, porque como os he dicho, una estrategia que ya se empieza a hacer con una cierta regularidad es, te sacan tus linfocitos T, los citotóxicos de tu propio sistema inmune, se modifican genéticamente para que reconozcan un antígeno concreto específico de las células tumorales y te los vuelven a meter. Y esas células, además, como eso está integrado en el DNA, se desarrollan, proliferan y hemos artificialmente metido unas células que de manera natural, en este caso, aunque se hayan producido artificialmente, van a vigilar todo nuestro cuerpo y van a ir eliminando las células que son cancerosas. Eso en el caso de esta niña no era posible. Entonces se rizó el rizo, porque han hecho el mismo sistema utilizando los linfocitos T de un paciente sano. Problema, pues que hay rechazo. Si yo le inyecto a cualquier persona los linfocitos T de una persona que no es compatible, que no es compatible desde el punto de vista de los HLA, el sistema inmune propio va a eliminar esos linfocitos T. Y los linfocitos T que le he introducido también se van a cargar mis células, porque esos linfocitos reconocen, se encuentran en un entorno extraño, ¿verdad? ¿Me seguís? ¿Qué han hecho estos investigadores? Pues lo primero, los linfocitos T del donante, eliminar el receptor que les permite conocer cómo extraño al enfermo el receptor de linfocitos. Ya no son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor, entre lo extraño y lo propio. Eso no lo pueden hacer. Para evitar que los linfocitos, los pocos linfocitos T que tenía la pobre niña esta, atacaran a estos que les vamos a trasplantar,
le estaban dando un anticuerpo monoclonal, de los que hemos hablado antes, dirigido precisamente frente a un receptor de membrana típico de linfocitos T, que creo que es el CD50 y algo, no me acuerdo ahora cuál es exactamente. Para que ese anticuerpo que le estamos dando a la niña no ataque al receptor del donante, porque ese es un receptor que lo tienen todos los linfocitos T, han modificado genéticamente el DNA de los linfocitos del donante para que tampoco exprese ese receptor, con lo cual el anticuerpo no ataca a los linfocitos del donante. Y finalmente, sí, han modificado por tercera vez, 3 modificaciones, este DNA y han conseguido que reconozcan un antígeno específico de las células tumorales. Y la niña se ha curado. La niña ya no tiene leucemia. Es decir, como dice aquí, nosotros no hacemos eso, ni lo vamos a hacer, por lo menos en el tiempo que me queda a mí para jubilarme, pero sí es posible ya hoy, ya no es ciencia ficción, ¿cómo se dice tune up? Bueno, tunear, sí. Se puede tunear, aunque es un anglicismo, se puede tunear el genoma de las células T para convertirlos en una excelente excelente máquina de matar cáncer. Salvando las distancias, eso es lo que queremos hacer nosotros con nuestras inmunotoxinas. Las vamos a tunear para convertirlas en unas excelentes máquinas de matar cáncer. Y entonces, la idea, pues, ya no sé cuántas veces lo he dicho hoy, tampoco es nueva, no se nos ha ocurrido a nosotros. La idea es de Paul Ehrlich, que se murió en 1915, alguno de vosotros no había nacido, y yo tampoco, y es la idea de las balas mágicas. Paul Ehrlich fue un médico alemán, que, bueno, desarrolló muchas técnicas de tinción, y ya sabéis que la quimioterapia, los orígenes de la quimioterapia y los orígenes incluso de los antibióticos, aunque todos conocemos la historia de Fleming, los orígenes de los antibióticos están directamente relacionados con la tinción primero de tejidos y luego con la tinción de tejidos textiles y luego con la tinción de tejidos biológicos. Porque claro, en el momento en que conseguían tinciones específicas, también se podían utilizar esos compuestos, al final, con suficiente dosis tóxicos, para eliminar cierto tipo de células. Y de hecho, en esa línea, Paul Ehrlich, por lo que se hizo famoso, fue porque desarrolló el Salvarsan, que es la primera medicina realmente eficaz contra la sífilis, que hasta entonces era una plaga por razones obvias, y se le conoce en este sentido como el padre de la quimioterapia. Y él fue el que en esta línea predijo que llegaría un momento en que se habría medicamentos específicamente dirigidos frente a patógenos o frente a células peligrosas que no tuvieran efectos secundarios, serían una especie de balas mágicas. Y de hecho, los propios antibióticos, en cierta manera, son balas mágicas. Lo malo es que son balas mágicas frente a las bacterias y si la dosis es suficiente, una vez más, se cargan las bacterias buenas también, las malas y las buenas, y nos dan unas diarreas poco recomendables, aunque es mejor tener una cierta diarrea que morir de una infección. O sea que no está tan mal la elección. Y en el caso es que ya muchos años después, casi 100, de ese orden, 60 o 70, se inventó una cosa, esto tampoco es natural, se inventó una cosa que permitió pensar que la idea de Paul Ehrlich, el sueño de Paul Ehrlich, se podía hacer realidad. Y esa invención fueron los anticuerpos monoclonales, que creo que aquí en este contexto no tengo que explicar lo que son, así que no me voy a entretener mucho. Simplemente recordar que estos 3 señores, entre otras este muy conocido y muy querido de los españoles, porque es argentino y vino muchas veces a España, inventaron los anticuerpos monoclonales en el laboratorio de biología molecular de Cambridge, en el mismo sitio
en el que se descubrió la doble hélice del ADN, en el mismo sitio donde se determinó la estructura tridimensional de la mioglobina y de la hemoglobina, en el mismo sitio donde más recientemente se ha determinado la estructura de la subunidad pequeña del ribosoma. Un sitio pequeñito, más pequeño que esta facultad, en el que en menos de 90 años han hecho descubrimientos que han valido ya una veintena de premios Nobel. Volveremos a hablar del tamaño, pero aquí ya hay una primera idea: el tamaño no necesariamente está relacionado con la calidad, o no por tener más se es mejor. Bien, estos anticuerpos monoclonales nos permiten la adecuada selectividad. Vamos a poder dirigirnos frente a una cosa concreta. ¿Cuál? No el antígeno, el epítopo concreto, muy específico, que reconoce el anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Ya tenemos la selectividad de las balas mágicas de Ehrlich, y de hecho, como os he dicho hace un momento, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales para curar el cáncer, y se usan, y son comerciales, porque una célula que está identificada por un anticuerpo es eliminada por el sistema inmune, ¿verdad? Es otra forma, o una de las formas de inmunoterapia de la que hablábamos. Entonces, ¿cuál es el enemigo en este caso? El cáncer en general, y en nuestro caso en particular, el cáncer de colon. Vamos a buscar un dominio marcador, vamos a buscar un anticuerpo específico frente al cáncer de colon, frente a un antígeno específico del cáncer de colon. Y para mejorar al sistema inmune, vamos a unirle una toxina. Es decir, aquella célula que sea reconocida por el anticuerpo no solo va a morir porque el sistema inmune va a participar en su eliminación, sino porque va a entrar en su interior una proteína o una molécula tóxica que la va a matar, sin afectar a todas las demás a las que el anticuerpo no se une. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Esta inmunotoxina, normalmente, como os he dicho, va a estar formada por un anticuerpo o un fragmento de un anticuerpo unido a través de un pequeño segmento de conexión a una toxina que, hasta que nosotros empezamos a trabajar con las ribotoxinas, solían ser la propia ricina, de la que hablábamos hace un momento, la cadena catalítica, o toxinas bacterianas. Fijaros que uno de los problemas que tiene utilizar toxinas bacterianas es que en condiciones normales van a ser muy inmunogénicas. El sistema inmune va a tender a eliminar estas inmunotoxinas porque las reconoce como extrañas. Bien. ¿Cómo entran las inmunotoxinas en las células? Pues normalmente reconocen al antígeno, son endocitadas, y en función de lo que hayamos construido, digamos, hay dos vías preferentes: una a través del Golgi, para acceder luego al citoplasma y producir su efecto, el que sea, o a través de endosomas ácidos, que en condiciones normales suele ser una vía menos eficaz, porque los endosomas ácidos están llenos de proteasas, y estas proteasas van a degradar en gran parte tanto el anticuerpo como la toxina. Y las toxinas, como os decía, las tenemos de todos los tipos. Toxinas que rompan la membrana, las propias proteínas estas que hacen poros, nosotros no las hemos hecho, pero otros colegas, de hecho cubanos, han hecho inmunotoxinas utilizando estas proteínas que hacen poros. Esto es un poquito más complicado porque como tiene que confluir varios anticuerpos en el mismo sitio para matar a la célula y poder hacer el poro, ¿no? Pero bueno, tenemos todo tipo de toxinas, de todo tipo, que, si os fijáis, actúan a nivel de infinidad de funciones esenciales para las células. Las nuestras ribotoxinas, van a inactivar el ribosoma, inhibiendo la biosíntesis de proteínas y produciendo la muerte celular. Y lo van a hacer de manera extraordinariamente eficaz porque es una inactivación catalítica. Es decir, que nosotros ya no usamos todas estas toxinas, sino que directamente nos vamos a pasar
a la utilización de ribotoxinas. Y el dominio marcador, lo que llamamos el dominio marcador, que a mí la verdad es que no me gusta mucho esa palabra, y el dominio de reconocimiento específico, pasa que son más largo de decir. Pues el dominio de reconocimiento específico puede ser de múltiples, o puede aparecer en múltiples formatos. De hecho, como os decía antes, aunque la mandrágora cantase que, aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, pues yo siempre digo que en biología, y eso se aplica a todo probablemente, el tamaño sí importa. En este caso, si el anticuerpo, si el dominio de reconocimiento es demasiado grande, no va a poder penetrar en tumores sólidos, que, perdonadme que lo diga así, un tumor sólido es un boloncio. ¿Cómo entra ahí una molécula grande? No puede entrar, es un pegote, ¿verdad? Y de hecho, los anticuerpos de los que os llevamos hablando desde hace un rato, en casi todos los casos, si no en todos, yo creo que en todos, están diseñadas para tumores, vamos a ver, para células tumorales disgregadas, básicamente leucemia y cosas similares. Pero no existe todavía un sistema parecido a lo que estamos hablando, dirigido contra tumores sólidos, boloncios, ¿de acuerdo? Por eso hay una tendencia a reducir el tamaño del dominio marcador. Nosotros, por ejemplo, como ahora veremos, vamos a utilizar solo una de las SCFVs del anticuerpo. Con esto nos vale con que lo reconozca. No necesitamos esta parte porque le hemos puesto una toxina. No hace falta que venga el sistema inmune a ayudarnos a cargarnos las células. El nuestro ya va a llevar una toxina. Pero se utilizan múltiples variantes, por ejemplo, con una doble especificidad. Se utilizan anticuerpos de camélidos que tienen un número de cadenas distintas, o se utilizan, bueno, todas estas variaciones que ahora no me quiero enrollar, porque básicamente, si os fijáis, nosotros vamos a utilizar de todas las posibilidades casi una de las más pequeñas. Como pasa siempre, muy grande no es bueno en este caso, pero muy pequeño tampoco, porque si es muy pequeño lo que ocurre es que la inmunotoxina va a ser eliminada con facilidad en la orina, porque va a pasar con facilidad la membrana glomerular. Y entonces su tiempo de permanencia en el sistema circulatorio será pequeño y su eficacia va a disminuir. Nosotros, cuando nos planteamos este trabajo, nos centramos, pensamos que este sería el mejor diseño para llevar a cabo el diseño de una inmunotoxina. Y además fuimos, mediante una colaboración, un paso más allá, porque es importantísimo que la inmunotoxina no sea reconocida como extraña por el sistema inmune, porque si no el sistema inmune no va a eliminar la célula cancerosa, sino la inmunotoxina nuestra. Y nosotros, por eso, los anticuerpos normalmente se producen a partir de células de ratón, de células de conejo, y esos anticuerpos no están humanizados. Por suerte para todos, estos dos señores recibieron el premio Príncipe de Asturias en 2012, porque han diseñado un método para humanizar anticuerpos, es decir, para sintetizar artificialmente anticuerpos que no sean reconocidos por el sistema inmune humano y que mantengan las propiedades del anticuerpo original. Y nosotros tenemos la suerte de disponer de un dominio de reconocimiento que es que son las SCVs de un anticuerpo monoclonal humanizado, es invisible al sistema inmune de los humanos, unido, como os decía, mediante un pequeño segmento de conexión a una ribotoxina que normalmente va a ser la alfa-sarcina, que es la que mejor conocemos, aunque hasta ahora no haya hecho referencia a ella. Fijaos que aquí la clave, porque la ribotoxina se va a cargar cualquier ribosoma, la clave en realidad en este diseño está en cuál es el dominio marcador. ¿Qué reconoce este dominio de reconocimiento? Tenemos que estar seguros de que reconoce algo que es característico de las células tumorales. La mayor parte de estos dominios, la mayor parte de estos antígenos, son proteínas que expresamos durante las fases de desarrollo
y que cuando se alcanza la madurez dejan de expresarse, porque ya no necesitamos crecer, ya no necesitamos, la tasa, digamos, de renovación celular disminuye mucho. Como las células tumorales se vuelven locas y crecen de manera indiscriminada, en muchos casos expresan precisamente este tipo de antígeno que normalmente una célula normal solo lo expresaría mientras está creciendo, en embriones y similares. Habéis oído hablar seguro del antígeno carcinoembrionario, ¿verdad? Es un antígeno perfectamente normal durante el desarrollo embrionario que aparece en células tumorales precisamente por eso, porque se han vuelto locas. Nuestro dominio marcador reconoce precisamente un antígeno muy parecido, que es una glicoproteína de la membrana, de la superficie de la membrana del colon, que aparece durante el desarrollo y en adulto solo en cánceres de colon, no en todos, pero en la mayoría. No está en otras células, no se secreta al medio extracelular, esto también sería un problema, porque si va por el medio extracelular distraería a nuestras inmunotoxinas de su verdadero objetivo, que es cargarse a la célula a la que está unido. Y hay una alta tasa de reciclaje, con lo cual siempre hay suficiente antígeno en la membrana de las células que nos queremos cargar. Este antígeno no lo hemos desarrollado nosotros, sino que se desarrolló en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, y bueno, pues está humanizado, y incluso, como os digo, el anticuerpo monoclonal se encuentra ya en fase 2, o se ha utilizado en fase 2, marcado en este caso con compuestos radiactivos, para en vez de una inmunotoxina, es el mismo principio, en vez de una toxina lo que utilizamos es un compuesto radiactivo que mediante radiactividad mata a las células tumorales que reconoce. Nosotros no hemos utilizado el antígeno completo, como os he dicho, sino solo un fragmento, los SCFVs, uno de los SCFVs. ¿Y cuáles son las toxinas que hemos utilizado? Pues 3. La alfa-sarcina, que es la ribotoxina más conocida, la que da nombre al lazo que se inactiva, el lazo de sarcina-ricina, y una variante que hemos hecho nosotros con mutagénesis, que no es tóxica porque no es capaz de atravesar la membrana. Esto que hablábamos de que no atraviesa, de que tenía que atravesar la membrana, esta variante que hemos hecho nosotros de una ribotoxina no es capaz de atravesar una membrana, pero sí es capaz de inactivar el ribosoma, con lo cual podría tener ventajas sobre la sarcina, porque la sarcina, como ya os he dicho, en suficiente dosis entra en cualquier célula y la mata. Es decir, a priori, esta tendría menos efectos secundarios. Y como prueba de concepto, también hemos utilizado y hemos hecho toxinas, inmunotoxinas, con ribonucleasas de la misma familia, que no son tóxicas, que no atraviesan membranas y que ni siquiera inactivan específicamente el ribosoma. Yo os voy a contar a partir de ahora el trabajo que hemos hecho con la alfa-sarcina, porque bueno, no voy a contar 3 veces lo mismo, los 3 resultados que hemos obtenido son muy similares, con la salvedad de que en el caso de la sarcina al final ha resultado ser de los 3 el más eficaz. Bueno, esta construcción que os mostraba antes se prepara por ingeniería genética a partir de los DNAs copia correspondientes y como os he dicho al principio, se produce la proteína, en este caso, en una levadura que además, si algún día esto llega a la clínica, no produce ningún problema porque esta levadura está calificada como generally regarded as safe, que quiere decir que no es peligrosa para los humanos, como ocurre, por ejemplo, con las bacterias del yogur. Llevamos comiendo esas bacterias también desde hace 4.500 años, cuando Adán y Eva, y nadie se ha muerto de comer yogur, que yo sepa. Aunque ya sabéis que el veneno está en la dosis, si te tomas 60 yogures a lo mejor no te sientan bien. La proteína producida en levadura se purifica a homogeneidad, como os he dicho, y se lleva a cabo, como también os he dicho, una
caracterización estructural, en este caso menor, y sobre todo funcional en términos de lo que puede hacer una inmunotoxina o de lo que tiene que hacer una inmunotoxina. ¿Qué tiene que hacer una inmunotoxina? Unirse específicamente solo donde esté el antígeno, si no la cosa va mal, tener actividad ribonucleolítica, porque si no, no inactiva el ribosoma, y en definitiva, matar las células tumorales y no las que no son tumorales. Es más, matar las células tumorales que expresan el antígeno que reconoce o que debe reconocer, y no matar ninguna otra célula tumoral o no. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, empezando por la unión, pues mediante, esto es citometría de flujo, mediante citometría de flujo se ve que cuando las células tumorales, ambas dos líneas distintas de cáncer de colon, pero que en ambas se expresa el antígeno, se desplazan en el citómetro porque la inmunotoxina marcada fluorescentemente se une a ellas. Si tenemos células también de cáncer de colon que son negativas en cuanto a la expresión del antígeno, el 5% ese que no expresan el antígeno, no lo reconocen. Es decir, no solo hay un reconocimiento, sino que es específico. Y además, mediante microscopía confocal, podemos ver estos puntitos verdes, donde lo rojo se supone que es la membrana y lo azul el núcleo, podemos ver que al menos es capaz de entrar dentro de las células. Luego ya cumple, de momento, dos de las características que tenía que cumplir: se une específicamente y entra. Esto con lo que respecta al dominio de reconocimiento. ¿Y la toxina? Bueno, pues la toxina mantiene su actividad ribonucleolítica. En este gel hay RNA de tal manera que cuando la toxina actúa se degrada el RNA, y si luego lo teñimos con azul de metileno aparece una banda blanca donde el RNA ha desaparecido. Pues si os fijáis, esto es la toxina sola, la alfa-sarcina, esto es la inmunotoxina completa, y en ambos casos, aunque sea una degradación poco específica, aparecen bandas claras. Luego, la inmunotoxina mantiene una actividad ribonucleolítica inespecífica, pero es más, es capaz de romper el ribosoma. Fijaos, la alfa-sarcina rompe un único enlace del RNA ribosomal mayor o grande, que es, creo que en humanos, en eucariotas es 28S, este de aquí. Si yo doy un único corte, ¿qué espero encontrar? Dos fragmentos. Un fragmento que sigue siendo muy grande, y por eso aquí, aunque si os fijáis avanza un poquito, estas bandas están un poco más avanzadas que estas, lo que sí veo es el fragmento pequeño que libera la alfa-sarcina. Es decir, la alfa-sarcina tal cual y la inmunotoxina liberan el fragmento alfa, tienen prácticamente la misma actividad ribonucleolítica, ahora específica. Esto quiere decir que la inmunotoxina retiene sus propiedades de inhibir específica y letalmente la actividad o la biosíntesis de proteínas. Y además, si nosotros le inyectamos a una persona, en último término, una proteína, que es lo que es, pues va a haber un montón de proteasas que a 37 grados van a estar por ahí circulando tratando de cargársela, ¿verdad? Luego, un experimento que solemos hacer es poner las inmunotoxinas en presencia de suero, del suero que utilizamos para criar las células, para cultivar las células, y dejarlo unos cuantos días a 37 grados y ver qué pasa. Y mediante electroforesis, seguida del correspondiente blotting, o espectros de dicorismo circular que nos informan acerca de la estructura de la inmunotoxina, vemos que no solo no hay degradación al cabo de 72 horas, sino que la estructura se mantiene. La estructura tridimensional no varía, la proteína no se desnaturaliza. Hemos hecho además ensayos funcionales que no os voy a mostrar y siguen siendo igual de eficaz a las 72 que al principio, a las 72 horas que al principio. Ahora bien, la cuestión es, os estaréis preguntando, ¿mata o no mata las células? Esa es la cuestión. Todo lo demás, pues es un ejercicio académico que a nosotros nos interesa mucho, pero en definitiva
la charla se llama las inmunotoxinas como herramientas terapéuticas. Si no, habríamos dicho las inmunotoxinas, punto. Podría ser muy interesante, pero no sería terapéutico. Entonces, lo que hacemos en primer lugar, como también he apuntado antes, es ensayarla frente a células. Células de cáncer de colon que crecen en cultivo, en monocapa, dentro de lo que la monocapa que hace una célula tumoral, y que tenemos de dos tipos. Las que, como os he mostrado antes, son positivas al antígeno y las que no expresan este antígeno. Quiero que os fijéis primero en el panel de la izquierda. La alfa-sarcina, la ribotoxina tal cual, mata las células tumorales. Hay que añadir una cantidad respetable, pero las mata. ¿Esto cuánto es? A 1 micromolar, ¿no? A 1 micromolar ya es capaz de matar las células tumorales. ¿Qué ocurre si esta alfa-sarcina está unida a la inmunotoxina, al dominio de reconocimiento? Pues que ahora mata de manera muchísimo más eficaz, tengo que poner casi 100 veces menos proteína, estos son concentraciones molares, y además no les hace nada que no le hiciese ya la alfa-sarcina sola a las células que bien no son tumorales o bien no expresan el antígeno. Luego mata específicamente células de cáncer de colon en cultivo. Esto ya es interesante. Y esta eficacia depende además del camino por el que circule. Como os decía antes, esencialmente lo que hacen estas inmunotoxinas es unirse al antígeno, son endocitadas y a partir de aquí, según cuál sea su composición, pueden ir vía Golgi para llegar a los ribosomas o pueden ir vía endosomas. La vía endosomal en principio es menos eficaz porque, como os he dicho, las proteasas las degradan. ¿Cómo podemos saber cuál es la vía elegida? Utilizando inhibidores de ambas vías. De esta forma, cuando hemos hecho este experimento, si se inhibe la vía lisosomal, que es esta, si se inhibe la vía lisosomal, la eficacia de la inmunotoxina no se altera. Y si inhibimos la vía que va por el aparato de Golgi, entonces resulta mucho menos eficaz. Luego, sabemos además que nuestra inmunotoxina concretamente, esta concretamente, lleva a cabo su efecto entrando en las células a través del sistema de Golgi. ¿Y ahora qué? ¿Qué haríais vosotros ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué probaríais? ¿Esto cura el cáncer o no cura el cáncer? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Un modelo animal? ¿Cuál es el modelo animal que podemos utilizar para ver si un fármaco es eficaz frente a una toxina? La rata, mejor el ratón. No vale cualquier ratón, así a bote pronto no nos vale cualquier ratón, porque nosotros queremos ver si esta inmunotoxina es eficaz frente a un cáncer de colon humano. Y si yo le inyecto a un ratón un cáncer de colon humano, como el ratón tiene un sistema inmune muy potente, por eso los utilizamos para hacer anticuerpos, el ratón va a eliminar el cáncer humano y se queda tan pancho. ¿Necesito qué tipo de ratón? Un ratón sin sistema inmune, ¿verdad? Un ratón inmunodeprimido. Los ratones estos desnudos, nude, que no tienen pelo, los pobres. Yo no sé por qué se les cae el pelo, la verdad. Se les cae el pelo como consecuencia de que no tienen el sistema inmune, pero no sabría deciros por qué ahora mismo. Bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido inyectarles a los pobrecitos ratones tumores, ratones creados artificialmente, para que nosotros podamos saber si una medicina cura el cáncer en humanos. Si nuestros ratones no existían, son totalmente artificiales. Si les hemos inyectado el tumor crece y en un momento dado se les inyecta vía peritoneo la inmunotoxina. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, al cabo de 2 semanas, estos ratones sin tratar tienen el boloncio, los tratados con 50 microgramos tienen mucho menos boloncio
y los tratados con 100 microgramos de inmunotoxina casi no tienen boloncio. Pero es que además, y se me está echando el tiempo encima, pero lo tengo que contar, esto lo hemos cuantificado. Estos son los ratones sin tratar y estos son los ratones tratados con 2 distintas dosis. Y este de aquí, fijaos, este que acaba aquí, son los ratones tratados con sarcina, sin inmunotoxina. Es que la sarcina es antitumoral. ¿Pero por qué habrá aquí 2 rayitas? Porque hubo que sacrificar al ratón. Se le quita el tumor, pero se muere. Porque no es específico como la inmunotoxina. Y además los restitos, os habéis fijado que le quedaba un poquito al ratón, ¿verdad? Le quedaba un pequeño bultito. Este bultito es de este estilo, fijaos, de color blanco. No está irrigado, no está como los tumores. No parece ya un tejido vivo. Y de hecho, si se analiza con los parámetros adecuados, para empezar, en esos quistes pequeños que quedan al final, que se deshacen solo así al tocarlo con la mano, no aparece el antígeno marcador. Pero es que tampoco hay casi angiogénesis, no hay marcadores de angiogénesis y no hay casi marcadores de proliferación. Es decir, ese bultito ya da la sensación de que no es tumoral, es un quiste. Un quiste no hace nada. Tiene pinta de que no es un quiste. Y los ratones crecen con normalidad, a pesar del tratamiento, y aparentemente no tienen ningún problema patológico para sobrevivir. Luego, tal vez tenemos, no, voy a decirlo mejor, tenemos una herramienta que cura el cáncer de colon, y aquí viene lo malo, en ratones inmunodeprimidos. Habría que ver, y habrá que ver en humanos, probablemente no sea esto una cura milagrosa, probablemente, pero nosotros estamos aportando conocimiento a que un día eso se pueda lograr, y eso sí que creo que es así. ¿Puedo hablar? Pues como no puedo hablar más de 5 minutos, simplemente deciros que no estamos parados en esto, que Javier ha diseñado muchas nuevas alternativas, estas son las 3 inmunotoxinas de las cuales hablábamos, y que él está probando nuevas variantes. Variantes en el dominio marcador, ya no solo GPA33, sino el dominio marcador del antígeno carcinoembrionario. Y estamos haciendo ensayos utilizando combinaciones de inmunotoxinas, que funcionan mejor, porque ahora son 2 los antígenos reconocidos, y funcionan mejor. También ha hecho modificaciones en las que aquí hemos puesto un sitio de reconocimiento de una proteasa, la furina, de tal manera que cuando esto entra en la célula, la ribotoxina se libera y es más eficaz, porque es más pequeña y difunde mejor. Y eso también lo hemos probado ya y también sabemos que funciona mejor. Y otra cosa que estamos haciendo en colaboración con unos inmunólogos de Puerta de Hierro y ahora de Dinamarca, porque como la persona con la que colaboramos es un científico de pro, una persona que vale, y lo estoy diciendo en serio, voy a decir el nombre, Luis Álvarez Ballina, es un científico como la copa de un pino, pues se ha tenido que ir a Dinamarca a seguir con sus estudios. Bien, el caso es que en colaboración con el grupo de Luis Álvarez Ballina y con la gente que él ha dejado en Puerta de Hierro, se está construyendo una inmunotoxina trimérica, que es mayor, que tiene el problema de ser de mayor tamaño, pero tiene la ventaja de que reconoce más antígenos en una sola molécula y porta una carga letal mayor, de tal manera que también sabemos que esta inmunotoxina es mejor. Para ya rizar el rizo, Javier ya está en contacto con una empresa que se dedica al diseño, bueno, con una empresa que se dedica a diseñar cosas patentables por encargo, y existe ahora una versión de inmunotoxina que no solo tiene el dominio de reconocimiento humanizado, sino también la alfa-sarcina. Han conseguido, por encargo de esta empresa, un grupo inglés, una versión de la alfa-sarcina que tampoco es reconocida con el sistema inmune. Es decir, ahora estamos haciendo las mismas construcciones de las que hemos hablado y son por completo invisibles
al sistema inmune, lo cual aumenta su permanencia, su tiempo de vida media en el torrente circulatorio. Todo esto da muchos mejores resultados, pero no tengo tiempo para contaros porque se ve que hablamos de la cuenta. Pero sí quiero decir, llegar de aquí al ratón nos ha llevado, empezamos con la alfa-sarcina, viendo si la alfa-sarcina interaccionaba con lípidos, empezamos en el año 85, 20 años para llegar aquí. ¿Cuánto más hasta llegar aquí? Pero además, nosotros, lamentablemente, no tenemos ni el dinero, ni los medios, ni probablemente el conocimiento para hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos gobiernos y dirigentes, incluidos los de esta universidad, que apuestan por la investigación o no? ¿Gastamos en ciencia o invertimos? ¿No? Vosotros que sois jóvenes y que sois el porvenir, aquí lo dejo. ¿Es verdad que se apoya la investigación? Bien. A lo mejor esto nunca llega a la clínica. No sabemos ni siquiera, siendo realistas, ni siquiera sabemos si va a valer para curar un cáncer en humanos. Pero al menos los ratones artificiales se curan. Y bueno, ya, gracias por vuestra atención. Simplemente este es el grupo que somos. ¿Cuál es lo gracioso? Decidme cuál es lo gracioso, porque como yo les veo todos los días no me hacen gracia. Y bueno, Javier, como además es tímido y se ha puesto ahí detrás, le he puesto aquí en especial simplemente para recalcar que quien realmente, aunque he estado yo aquí hablando, quien realmente dirige el trabajo es él y no yo, en este caso por lo menos, en esto que os he contado hoy. Y aprovecho, este es nuestro laboratorio. No creáis que hay mucho más. Estamos tratando de curar el cáncer sin darnos codazos en los ojos. Bueno, y nada más, no sé si hay alguna pregunta o si a lo mejor he hablado demasiado y ya no hay preguntas. ¿Por qué en cáncer de colon y no en otros tipos de tumores? Pues como pasa con muchas veces en la investigación, por casualidad. La alfa-sarcina se descubrió en el año 65, estaban haciendo un screening, esto que dice buscar productos naturales frente a infinidad, productos naturales con propiedades antitumorales y antibióticas. Y saltó que la alfa-sarcina, que era una proteína, que tal, y uno de los tumores que atacaba a la alfa-sarcina preferentemente era cáncer de colon. Pero esa no es en realidad la razón es que ha dado la circunstancia de que conocíamos a fulanito con el que colaborábamos, que conocía a menganito, y que él tenía el anticuerpo que nosotros necesitábamos. Esa es la principal razón. Esto no es una razón baladí, es una razón importante, y además se junta que el cáncer de colon es la tercera causa de muerte en Occidente. En los países desarrollados, si es que estamos desarrollados, es una de las principales causas de muerte. Entonces, el cáncer de colon es una diana importante desde el punto de vista de la terapia. Pero el por qué de verdad el cáncer de colon, porque conocíamos a fulanito que tenía el anticuerpo. No hay otra explicación real. ¿Vale? Pero esta estrategia se puede aplicar a cualquier otro cáncer. Eso no lo he dicho porque no tengo tiempo. Hay otras patologías y otro tipo de enfermedades en las que también podemos utilizar esta estrategia. Nosotros ahora estamos viendo a ver si conseguimos que nos den dinero para utilizar inmunotoxinas contra la alergia. O, en un plazo más largo, para atravesar la barrera hematoencefálica. Podemos hacer un diseño parecido al que os he enseñado que permita a las toxinas atravesar la barrera hematoencefálica y tendríamos un tratamiento frente a tumores cerebrales. Pero esto último que he dicho es ciencia ficción en este momento. Los de arriba, ¿tenéis alguna pregunta? Aunque sea sin micrófono.
Muchas gracias, Álvaro, y despedimos. Bueno, admitimos mujeres, no os creáis, que no sé qué pasa, no sé si por las cosas que me han puesto a mí en patata brava o qué. Solo vienen chicos ahora a trabajar con nosotros, admitimos todo tipo de estudiante. Tratamos bien a las mujeres también. Bueno, pues terminamos las charlas de la mañana y luego nos vemos por la tarde. Vale, muchas gracias. No he hablado tanto, ¿eh? Es que hemos empezado tarde.